Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos bien, yo creo, sí, estamos bien, todos estamos bien. Bueno, y vamos a empezar vamos a estudiar el libro de Efesios, vamos a estudiar el libro de Efesios. Entonces voy a empezar con una introducción acerca de este libro. Y todas estas cosas que vamos a aprender aquí, todo lo vamos a aprender es por mediación de Cristo. Mediación de Cristo, y este es un libro muy importante para todos nosotros, especialmente si usted es cristiano. Es un libro muy importante que nos conlleva a conocer todas las cosas que tiene Dios para todos nosotros y cómo nosotros debemos actuar en la iglesia. Este es un libro que yo se lo recomiendo a todos los cristianos para que sepan cómo están las cosas con Dios, como lo que Dios espera de nosotros. En esta carta es la mayor declaración doctrinal entre las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, como Galatas, Romanos, Efesios, forman una trilogía de teología. En Gálatas, Pablo define el camino cristiano de salvación como por fe, no por obras. En Romanos amplía su alcance y describe el concepto cristiano de verdad o justicia. En Efesios los reúne a todos en una declaración concisa pero completa del llamado cristiano, con integridad y finalidad. Pablo resume su doctrina y las razones de su compromiso. El mensaje central está en la declaración consumida de la gloria de Dios como se expresa en el llamado cristiano. En el versículo 1 podemos ver que el autor es Pablo, pero una de las cosas que quiero decir, el versículo clave aquí está en el capítulo 4, versículo 1. Yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de vocación, porque han sido llamados. Este es el versículo clave de este libro. Yo, pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Eso lo está diciendo Pablo, y si nosotros hemos leído muchas cartas de Pablo, nosotros podemos saber cómo Pablo se comportó en las cosas de Dios cuando él comenzó en su obra, cuando él comenzó a hacer las cosas como Jesucristo quería que le hiciera. Una de las cosas, el propósito de este libro es reunir en un solo documento la comprensión de Pablo de lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo. Las doctrinas que se habían discutido fragmentariamente en otros escritos del apóstol se ponen aquí con integridad y armonía. El autor, el autor es Pablo. Pablo, ¿a quién le escribió? A las iglesias menores, a las iglesias de Asia Menor. Probablemente fue una carta circular con copias dirigidas a las diversas iglesias. Las palabras en Efeso no aparecen en algunos de los mejores manuscritos antiguos. Este puede ser la carta perdida a los laudenses mencionada antiguo, mencionada en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 16, que dice, cuando esta carta salió, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganle leer también en la iglesia de los docentes. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Parece tener en mente una audiencia más general en la iglesia de Efesios. Tiene pocas referencias personales, a pesar de que Pablo pasó aproximadamente 3 años aquí. La fecha, el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, alrededor de 58 al 60, DC.
aunque algunos eruditos argumentan que fue escrita en segundo encarcelamiento en Roma, justo antes de segunda de Timoteo, la última de sus epístolas, de sus cartas. La ocasión. Pablo está en prisión y tiene tiempo para una declaración final sobre el propósito divino en la historia. Aprovecha la ocasión para interpretar este tema a la luz de lo que está sucediendo en el movimiento cristiano. Tíquico está disponible para entregar las cartas a la iglesia de Efeso y a los otros centros de Asia Menor. El lugar escrito fue Roma. Esta epístola es el resumen cristiano completo. Es la declaración más completa en el Nuevo Testamento del significado de la vida cristiana. Este libro es muy importante para todos nosotros. Muchas bendiciones que tenemos espiritualmente y todo eso viene por mediación ¿de quién? De Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efesos y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que está diciendo aquí, como comienza la carta esta, qué bonita. Mira, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de quién, por la voluntad de Dios. Y todos ustedes saben, y todos nosotros sabemos, cómo Pablo se convirtió al cristianismo, lo que le sucedió a Pablo. Él fue un apóstol espiritual, porque Jesús se le apareció en espíritu. Todos los demás apóstoles fueron apóstoles en la carne, pero él fue un apóstol espiritual. O sea, a los santos que están en Efesos y que son fieles en Cristo, le está escribiendo a los santos que están en Efesos y que son fieles en Cristo. Le dice gracias y pasa a ustedes, ¿de parte de quién? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué cosa más bonita está diciendo aquí. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en el amor. Nos predestinó para, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente compartió sobre nosotros en el amado. Ok, 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 ok. Mire, en el 3, mire cómo empieza en el 3, ¿no? Mira como aquí dice en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los deseos de que Él tiene. Tiene deseo de que Dios sea bendito. ¿Por qué? Porque que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira la comparación que va a hacer aquí ahora. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Entonces está diciendo de que Dios nos escogió a todos nosotros, a ellos principalmente, que son a los que le está escribiendo la carta, pero nos escogió a todos nosotros porque nosotros estamos incluidos ahí en estos momentos. Dice, según nos escogió en él ante la fundación del mundo, en él, ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice que Él nos cogió ante la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Nos predestinó para adopción como hijo para sí, mediante Jesucristo, conforme a la beneficidad de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia. Mira lo que está diciendo aquí, mira lo que está diciendo aquí en el 5. Nos predestinó. ¿Para qué? Para adopción como hijos, para sí, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Es por mediación de Jesucristo. En Cristo es donde todos nosotros tenemos todas las cosas que tenemos hoy con Dios y ellos tenían, comenzaron a tener en Dios con Dios. Todas las cosas eran por mediación en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No en la circuncisión ni nada de eso, es en Cristo. Y nos predestinó para la adopción como hijos, para sí, ¿mediante quién? Mediante Cristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Por su voluntad, Él siempre tiene las cosas muy bonitas para nosotros y quiere las cosas muy bonitas para todos nosotros. ¿Ok? Vamos aquí al versículo 6. Versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces todas las cosas que nosotros tenemos hoy en día y todas las cosas que ellos tuvieron en ese tiempo fue ¿para quién? Para alabanza de la gloria. ¿De quién? De su gracia que fue dada gratuitamente. ¿O quién? Con mediación de su Hijo Jesucristo. La gloria de toda la alabanza es para Él por su gracia y todo eso fue dado gratuitamente. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. En Él, fíjate que es en Él, es en Cristo, no es en nosotros, es en Cristo, todo es en Cristo. Fíjate lo que dice aquí, en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Mira, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Mira cómo está diciendo aquí, mira cómo está diciendo, mira cómo está diciendo aquí en el 6. Mira cómo está diciendo aquí en el 6, no en el 7. Mira cómo está diciendo aquí en el 7. En él, en él, en él tenemos rendición. ¿Mediante quién? Mediante su sangre. ¿En quién? En Cristo. Todo aquí es basado en Cristo, no en nosotros, en la circuncisión, en las cosas bonitas que nosotros podamos hacer. ¿En quién es? Todo es en Cristo. Ahora mira aquí como dice, lo que dice, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Por qué es que nosotros tenemos perdón en Jesucristo? ¿Por qué? Por la gracia
que Dios tiene con todos nosotros. Y entonces la hizo ¿qué? La hizo abundar. La hizo abundar la gracia que ha hecho. ¿Para qué? Para con todos nosotros. ¿Con qué? Con sabiduría y discernimiento. Con sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El misterio de su voluntad de que Jesucristo se iba a morir para todo, con todos nosotros. Y eso se lo hizo saber a quién? A los judíos, porque los judíos estaban en la ley, pero para ellos fue un misterio al relevarse de que Jesucristo era el que iba a, a perdonar, a perdonarnos, a redimirlo. ¿Con quién? A unirnos por mediación de Jesucristo. Todos ellos, todos nosotros podemos tener relación con quién? Con Dios, con Dios. Versículo 10. Fíjate, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir a todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y entonces, ¿cuál es el propósito principal de Dios? Dios quiere reunir a todos juntos, ¿no? Reunirlo a todas las cosas. ¿En qué? En Cristo. Todas las cosas tienen que ser reunido en Cristo. Todo tiene que ser por mediación de Cristo. Tanto las que están en los cielos, la que están en los cielos como la que están en la tierra. Y una de las cosas, ¿no? Que yo quiero decirle, de que hay muchas personas, ¿no? De que están pensando, ¿no? De que cuando vayamos para el cielo, que va a ser diferente, que cuando eso, pero tenemos que estar preparados. Estamos pensando en las cosas que van al cielo, sí, todo va a ser diferente y todo va a ser bonito, pero tenemos que prepararnos desde aquí. Si no nos preparamos de aquí, cuando venga Él a hablar con nosotros, porque va a venir a hablar con cada uno de nosotros, para mover lo que nos va a decir. Tenemos que estar preparándonos de aquí, tenemos que estar preparados, porque eso de decir, sí, sí, yo te amo, yo te quiero, y cantar y decirle esto y decirle esto otro, pero estás actuando de una forma diferente. Vamos a ver, vamos a ver lo que él te va a decir cuando él venga a hablar contigo. Y cuando él venga a hablar conmigo, vamos a ver qué me va a decir, porque él va a venir a hablar con todos nosotros antes de que nosotros vayamos a estar con Él. Y recuérdese de que Él es puro, Él le gusta las cosas puras, Él le gusta las cosas puras y las cosas que sean santas. Todas las cosas en Cristo, tanto lo que está en el cielo como que está en la tierra. Entonces nosotros tenemos que prepararnos desde este momento. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos? Con mediación de la palabra, haciéndole caso a lo que dice la palabra. Mira cómo dice aquí en el 12, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra, todo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ay, Dios mío. Pablo, 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 Pablo. Pablo, 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 Pablo. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. También en él hemos obtenido herencia. ¿En quién hemos obtenido herencia? Herencia. ¿En quién? En Jesús. Herencia. ¿Qué quiere decir herencia para usted? Herencia es cuando usted hereda cualquier cosa de su familia, que se muere un familiar o le quiere dejar una herencia. Y prácticamente aquí lo que podemos ver, la herencia es el dinero, dinero, casas, propiedades, y esas son las herencias, ¿no? Pero aquí son las herencias espirituales. ¿Por qué las tenemos? Por mediación de Jesucristo. También en Él hemos obtenido herencia. Por Jesucristo nosotros hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados. ¿Fuimos predestinados por quién? ¿Por qué? Por Dios desde el principio. Y ahora tenemos una herencia, la herencia la tenemos por
mediación de Jesucristo, según el propósito de aquel. ¿Y quién es aquel? Es Dios, que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Según la voluntad de Dios es que todos nosotros seamos hijos de Él. La voluntad de Dios de que todos nosotros le hagamos caso a Jesucristo. La voluntad de Dios es que nosotros seamos hijos de Él. Él nos adoptó a todos nosotros y esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué es la voluntad de Dios? Él nos va a explicar aquí en el versículo 12. Mira cómo dice aquí en el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces mira lo que le está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo aquí, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces que ellos fueron los primeros en esperar en quién? Esperar en Cristo. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. En Cristo es donde todo. Si usted está fuera de Cristo, está fuera. Está fuera. Seamos, seamos para alabanza de su gloria. Entonces él está diciendo aquí, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo. Ellos fueron los primeros en esperar en Cristo. ¿Para qué? Para hacer alabanza de su gloria, de la gloria de quién, de Dios. Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros, siempre, y siempre quiere lo mejor para nosotros. En Él, mira aquí como dice, en Él también ustedes, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mire lo que dice aquí en el versículo 13, del 13 al 14. Mira como dice aquí, del 13 al 14, escúchenlo bien, analícenlo por favor. Mira como dice. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Se lo vuelvo a repetir. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio de su salvación. Y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Fueron sellados en él, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello. ¿Qué cosa es un sello? Cuando los reyes y el rey de todos nosotros es Dios, es Jesucristo. Cuando los reyes, ellos hacían una carta o hacían una afirmación de algo, ¿qué hacían ellos? Lo sellaban, lo sellado. Nosotros hemos sido sellados con Él, nosotros hemos sellado con Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo. Hemos sido sellados con Él. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 33. Vamos a ver lo que dice aquí. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Vamos a ver lo que dice también en este mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Mira para eso, mira para eso, con el Espíritu Santo de la promesa, la promesa. ¿Quién? ¿Qué promesa, qué promesa, qué promesa usted ha escuchado a través de la Biblia que Dios ha hecho que no la ha cumplido?
Dios ha cumplido todas las promesas. Lo que Él ha dicho y lo que Él dice es verdad y siempre pasa adelante. Entonces, fíjate cómo dice, las promesas, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Que nos ha dado como garantía, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. No es para la gloria de nosotros. Fíjate cómo dice aquí que no es dada como garantía, no es dada como garantía. ¿Qué cosa es garantía? Garantía es de que es de nosotros. Tenemos garantía. Usted no tiene garantía. Casi todas las personas aquí tienen garantía, tienen crédito. ¿Y qué? Cuando van a comprar, van y compran sin dinero. Pueden ir y comprar sin dinero. Pero aquí esto es muy diferente. Es una garantía que es para siempre. Es una garantía que no se va a gastar. Es una garantía que no tenemos que pagar nada. Es una garantía que es por amor. Es una garantía que nos dará Dios a través de lo que ha hecho Jesucristo por su muerte. ¿Con qué? Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mira lo que está pidiendo Pablo aquí para ellos. Él, fíjate, dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes, él está viendo de que hay una buena fe entre todos ellos. Él está hablando a la gente de la iglesia, le está hablando y de su amor por todos los santos. ¿De qué? De que tienen fe en quién, en Jesús, y que tienen amor por todos los santos. Fe en Jesús y amor por todos los santos. Dice ahora, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, de que Él no para de darle gracias a quién, a Dios, con mediación de ellos, con mediación y que no para de orar por ellos, no para de mencionarlo en sus oraciones. Usted ora por sus hermanos. Usted ora por las personas que lo están enseñando su palabra. Usted ora por personas que están haciendo muchas obras bonitas para Dios, para glorificarlo. Fíjate ahora lo que dice a él, aquí la oración que él hace, él dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de quién, de Él. Eso es una cosa bonita que Él nos está enseñando y nos está pidiendo a nosotros. Nosotros tenemos que conocerlo a Él. Nosotros tenemos que saberle acerca de Él. Usted no se recuerda de su primer amor. Usted no se recuerda de su primer amor. Usted quería saber todas las cosas de su primer amor. Usted quería saber cómo se llamaba él, cómo se llamaba su mamá, qué le gustaba comer, qué le gustaba hacer, qué le gustaba hacer. Queríamos saberlo todo. ¿Por qué? Porque teníamos amor por esa persona. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Y qué sucede? Que ese amor queríamos saber todo y ese amor de nosotros ya no está con nosotros. Y le damos todo y que se use cuánto, pero ese amor ya no está con nosotros, es un amor pasajero, pero aquí, este es un amor
Es un amor que es verdadero y es un amor que es duro, es duro en el sentido de que es duro, de que es siempre, es como una roca, siempre está, va a estar con nosotros y es para siempre. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos, le dé espíritu, tenemos que tener un espíritu de sabiduría. ¿La sabiduría acerca de quién? Acerca de Jesús. La sabiduría acerca de quién? Acerca del Padre. La sabiduría acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos por Él. De la misma forma que nosotros complacíamos a nuestro primer amor, de esa misma forma y mucho más mejor, nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios y de la revelación en un mejor conocimiento de Él, en un mejor conocimiento de Jesús. Tenemos que saber lo que a Jesús le gusta y lo que no le gusta. ¿Para qué? Para glorificarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no estamos glorificando nosotros mismos y no estamos glorificando a quien debemos glorificar. Mira aquí lo que dice aquí acerca de la sabiduría. Les dé espíritu de sabiduría, espíritu y sabiduría. Miren el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, nos hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, comprensión espiritual. Vamos a ver también acerca del conocimiento aquí, lo que dice aquí en el libro de qué. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6. Vamos a ver lo que dice aquí. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos de que le hable por medio de revelación, de conocimiento o de profecía o de enseñanza. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que tener conocimiento acerca de quién, de Dios. Tenemos que tener conocimiento acerca de lo que Jesús quiere para todos, con todos nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos adquirir ese conocimiento? Con mediación de la Biblia, con mediación de la palabra. Si no conoces a Jesús, si no conoces a Dios, ¿cómo te vas a enamorar de Él? Tienes que conocerlo a Él, tienes que conocerlo a Él. Ok, mira la otra parte de su oración, mira la otra parte de su oración aquí. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que, a ver, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mm. Muy profundo, muy profundo, muy profundo, muy profundo. Mira lo que le está diciendo aquí en el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados, los ojos de su corazón, los ojos de nuestro corazón, que sean ¿qué? Iluminados. Para que sean, pero ¿para qué quieren que los ojos de nuestro corazón sean iluminados? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Para eso quiere de que se le iluminen los corazones a las personas. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. A muchos cristianos, a muchos cristianos que no saben el llamamiento, que no conocen para qué Jesús lo ha llamado. A muchas personas que nosotros los conocemos, que no saben el llamamiento que Dios tiene para ellos, porque Jesús a todos nosotros que estamos en Cristo, todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Él, todos nosotros hemos sido llamados para un propósito. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Mira cómo está diciendo aquí, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria.
Todos sabemos que, ay, muy profundo, esto es muy profundo, este libro es muy profundo para todos nosotros, es muy profundo. Mira, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Ay, mira, chicos, la esperanza, vamos a ver aquí la esperanza, mira, la esperanza. Aquí en este mismo libro de Efesios, capítulo 4 versículo 4 dice así, hay un solo cuerpo, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Todos hemos sido llamados por una misma vocación, por una misma vocación, no, por diferentes dones que Dios nos ha dado a todos nosotros para ejercerlo aquí en la iglesia. Mira cómo está diciendo aquí también acerca de qué, en los santos. Santos. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 8, en Hechos capítulo 9, versículo 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Quiénes son los santos? Aquí está hablando acerca de lo que Pablo le estaba haciendo, ¿qué? A los santos. ¿Quiénes son los santos? En la iglesia. Nosotros somos santos. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios mío. ¿Y cuál es la extraordinaria? Grande es su poder. ¿Para qué? Para con nosotros los que creemos conforme la eficacia de la fuerza de su poder. Mm. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Para que con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, no en la fuerza de nuestro poder. Creemos en la fuerza de quién, de poder de Dios. Dios tiene un poder enorme. Entonces nosotros tenemos que tratar la manera de hacer las cosas como Dios quiere. Ese poder, fíjate ahora lo que va a hablar acerca de ese poder, que es el poder de Dios. Ese poder obró en Cristo cuando los resucitó entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, ¿el poder de quién? El poder de Dios. El poder de Dios obró cuando resucitó a Jesucristo, a Cristo de entre los muertos y lo sentó donde a su diestra y en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo, sino también en el venidero. Mira, mira lo que el poder de Dios, lo que hizo con Jesús. Lo que lo hizo, lo resucitó de los muertos, lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra y está en los lugares celestiales. Está en los lugares celestiales. ¿Y está dónde? Está por encima de todo principado. Principados son los príncipes, los reyes y todas las personas que tienen autoridad. Y autoridad, tiene autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir? De que Jesús está por encima de todos los principados, está por encima de todo, de toda la autoridad, está por encima de todos los que tienen fuerza, está por encima de todos los que tienen dominio, está por encima de todo nombre que se nombra, está por arriba de todo. Jesús es más grande que todos. No solo en este siglo, no solamente en este siglo, sino cuando en el siglo también venidero. Y todo lo sometido bajo sus pies. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Mira qué cosa más ahorita acaba de decir aquí el hermanito Pablo.
Mira lo que acabo de decir aquí el hermano. Y todo lo sometió bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las iglesias, a todas, sobre todo las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que meditar, hay que meditar, hay que meditar en este libro, hay que meditarlo, hay que meditarlo, hay que meditarlo. Mira, mira cómo dice aquí. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas y sometió y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Vamos a ver aquí lo que dice Primera de Corintios, versículo 11, versículo 3, acerca de la iglesia. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ok, vamos a ver lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 4, versículo 15, libro de Efesios. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. También este mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él él, él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, a fin de que en él tenga en todo la primacia. Este mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 19, dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por los coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por los coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es Dios. Bueno, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces aquí está diciendo de que a Jesús es la cabeza. Todo lo sometió bajo sus pies. Todo lo sometió bajo sus pies. Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Él puso a Jesús de cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Bueno, Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de todo. Entonces, todos nosotros que estamos en la iglesia, todos nosotros que pertenecemos a su reino, todos nosotros que fuimos llamados para trabajar por Él, para glorificarlo a Él, tenemos que hacer las cosas como Él quiere, porque Él fue el que fundó las cosas y todas las cosas Dios se la ha dado a Él. Dios se lo ha dado a él y ha puesto a todas las personas, a todas no hay personas que tengan un nombre mucho más alto que el de él. Entonces todos nosotros tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra y dejar de que reine, dejar de que reine. Mira, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Verdaderamente, verdaderamente, si todos le hiciéramos caso a la palabra que dice Dios y lo pusiéramos en práctica, ¿qué cosa más bonita sería?
no solamente en todo el mundo, en todas las cosas, no, principalmente en las iglesias de nosotros, en donde estamos conviviendo, en donde estamos juntos, en donde nos estamos amando, que decimos que nos estamos amando, pero nos estamos amando a nuestra manera, no nos estamos amando a la forma que Dios quiere que nosotros nos amemos. Si todos nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que todos nosotros la hagamos, qué lindo sería. Qué amor. Y cuando hagamos eso, nos estamos preparando para cuando Él venga. Tenemos que estar, si no sabemos vivir aquí, si no sabemos vivir aquí en la tierra, cuando en el cielo vamos a ver, tenemos que prepararnos. Si no sabemos cómo vivir aquí en la tierra, no podemos entrar a su reino. Se recuerda muchas veces que digo, no, Señor, Señor, yo hice muchas cosas por ti. Le dice, yo no te conozco. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que prepararnos, pero no prepararnos en nosotros, sino ¿quién? En Cristo. Todo es en Cristo, todo es en Cristo, no es en mí, en ti, en mí. No, no, es en Cristo. Todas las cosas que hagamos, hagámoslo por Cristo. Hagámoslo con ese mismo amor que Cristo tuvo con todos nosotros, que se murió por nuestros pecados. Todo tenemos que hacerlo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, no en nosotros. Tenemos que hacerlo en Cristo. Se lo estoy recordando otra vez porque muchas veces estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no la estamos haciendo en Cristo. Y todas las cosas espirituales se hacen en quién? En Cristo. Cuando tú quieras hacer una cosa en ti, la estás haciendo carnalmente y estás haciendo lo que a Dios no le gusta que hagas. Así que entonces ya yo voy a retirarme ya y espero de que hayan aprendido un poquito mucho de lo que enseñé hoy y nos vamos a ver. ¿Cuándo nos vamos a ver? Nos vamos a ver el miércoles. Nos vamos